¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, video de Siciliano, no en su taller, pero bueno, corresponde al canal de Siciliano en su taller. Quería desearles a todos un muy feliz Día del Trabajo. Los que tuvieron que trabajar, bueno, hicieron honor al día. Los que no trabajamos, yo no trabajé por una cuestión de que simplemente es domingo, sino generalmente, bueno, o estoy comiendo un asado con amigos o trabajando. Bueno, creo que voy a hacer el último video de la saga recordando el taller de Antonio, salvo que cuando lo suba en Facebook haya alguna pregunta que amerite hacer otro video más, pero creo que con 3 ya es suficiente. La idea es clara. Nada, nos vaciaron el taller, a mí y a mi hermana, la persona que era pareja, concubina, amiga, amante de Antonio, que era mi padre. Y bueno, nada, a los que no conocen el tema les hago un breve resumen. Él vivía con una mujer, no estaban casados, no tenían hijos en común ni nada, simplemente estaban juntos. Bueno, la ley dictaminó que podía vivir 2 años en la casa, los cumplió. Al momento de irse vació el taller con todas sus herramientas y todas sus máquinas. Así que nada, bueno, lo único que dejó son cosas que consideraban que no tenían valor. De hecho saqué, habrán visto en otros videos, toneladas de cajones de partes viejas, recambios viejos, rulemanes viejos, chapas, nada. Quedaron algunas cosas, pero mínimas, o sea, pude de todo lo que había con mucha voluntad de salvar un cajón de bulones, surtidos, tornillitos, tuercas. Y nada, quedó una máquina de soldar que la compramos en el año 90, yo me acuerdo, la fuimos a comprar juntos. Yo me fui en el año 94, casi 94, así que me acuerdo perfectamente de la máquina. Dado que estábamos haciendo las rejas del frente de la casa, y se quemó la que había. Tuvimos que ir a una ferretería que está en Gaona y Roberto Ruiz acá en Aedo, una ferretería industrial, y compramos la máquina. ¿Por qué no se llevaron esa máquina? Porque cuando estábamos con mi abogado, yo tomé fotos de lo que había y dejaron la máquina. No sé por qué se llevaron las otras cosas que también saqué fotos con mi abogado, o sea que deduzco que se la olvidaron o simplemente no les entraba en el flete. La máquina ahí se las muestro. Bueno, gente, la máquina de soldar es esta, funciona perfecta. Estuve pegando unas puntadas, es del año 90. Estos son los cables, el cable positivo, la pinza de masa está ahí. Y esta careta es antológica, la verdad que creo que yo ni había nacido, o sea que estamos hablando de casi 47 años de tener. Y nada, soldado de esta forma. La verdad que es un lindo recuerdo. Ahí con esa máquina aprendí a soldar y con esa máscara. Y créanme que he hecho buenos trabajos con soldadura. Rellenado de alguna pieza, posterior torneado, y bueno, eso es lo que se pudo recuperar de años y años de acumulamiento de cosas. Hay un cabezal de compresor que era de un compresorcito chiquito, hasta que después se compró el de 300 libras que hablé en los otros videos. Así que bueno, nada, vamos dando por cerrado. Esa es la mancha de la salida de gases de los caños de escape, o sea, los autos se ponían a punto en ese sentido. Entran 2 autos acá, y bueno, las aceleradas de nafta hicieron esa mancha. Así que nada, gente, para cerrar el tema, se robaron todo, pero bueno, nada, ¿qué va a ser? Es una etapa de mi vida que creo que ya se está empezando a cerrar. Me hubiese gustado que me queden algunas cositas, algunos recuerdos puntuales, pero no se puede.